Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes, sean bienvenidos a este nuevo webinar del programa Vive Bien de la Caja Costarricense de Seguro Social. Hoy tenemos un día muy especial porque estamos conmemorando con una jornada a lo largo de todas las actividades que tenemos el día de hoy sobre lo que es la puesta en vigencia del matrimonio igualitario civil en Costa Rica. Entonces, el día de hoy tenemos diferentes temas e invitados también con lo que respecta al tema de el día de hoy. Entonces, para comentarles un poco cómo nos vamos a estar manejando, vamos a escribir todas nuestras dudas, nuestras preguntas por el chat. Igualmente vamos a poder hacerle preguntas a la persona que está el día de hoy de expositora. También vamos a mantener nuestras cámaras y micrófonos apagados, sí les vamos a pedir porque esto está siendo grabado, entonces vamos a solicitar muy respetuosamente el hecho de que puedan apagar las cámaras por derechos de imagen, igualmente el micrófono. Vamos a estar a lo largo aquí aproximadamente de las 8 de la mañana a las 9:30. Y el tema que tenemos para el día de hoy es erradicación de la discriminación sexual por orientación sexual e identidad de género, que debe su título al decreto ejecutivo 38.999 del año 2015. Y también vamos a estar compartiendo sobre el tema del día de hoy, que es también lo del matrimonio igualitario. Para hablar de este tema, hoy tenemos al licenciado Luis Eduardo Salazar Muñoz. Él es abogado de la Universidad de Costa Rica. Dentro de la trayectoria que tenemos de don Luis, él se desempeñó como asesor legal en la presidencia de la República del año 2015 al año 2020, espacio en el cual participó en el equipo jurídico de opinión consultiva OC 2417. Desde el 2018 funge como comisionado de la presidencia de la República para asuntos de la población LGBTI. Entonces, bueno, hoy tenemos un invitado de lujo al cual le agradecemos sinceramente el espacio, el tiempo, su conocimiento y el poder compartir este día tan importante para todos los costarricenses y para nuestro país. Así que sea bienvenido, don Luis, y muchísimas gracias por estar aquí compartiendo con nosotros. El escenario es suyo. Muchísimas gracias, Loriana, y un agradecimiento muy especial a la Caja Costarricense del Seguro Social. Justamente en estos temas relacionados con parejas del mismo sexo, la Caja ha sido una institución pionera. Recordemos que desde ya muchos años atrás, la Caja Costarricense del Seguro Social ha reconocido el seguro para parejas del mismo sexo y al mismo tiempo también ha reconocido la pensión y también a las parejas del mismo sexo. Y justo fueron estos dos hitos los que han ido marcando la pauta para llegar a lo que estamos viviendo el día de hoy, que es el primer día en el cual Costa Rica reconoce el matrimonio civil igualitario, punto en el cual nos vamos a concentrar primordialmente durante esta presentación. Desde luego es el tema en boga el día de hoy y quisiera comentarles pues los aspectos jurídicos, sociales de este cambio en Costa Rica para la vida de muchísimas personas. Voy a presentar por acá. Muy bien. Bueno, ¿qué sucede cuando hablamos de parejas del mismo sexo? Bueno, a mí siempre me gusta empezar diciéndoles que hablamos de diversos casos que implican un impacto en la vida de las personas que han vivido históricamente en situación de discriminación, de parejas que han vivido en discriminación. Y yo quise establecer estos cuatro casos que son muy usuales, digamos, y en lo personal he palpado como comisionado. El primero relata casos usuales en donde fallece la pareja del mismo sexo que estaba en fase terminal
y la pareja no tuvo la posibilidad de visitarlo en el hospital porque, bueno, por la razón de que no era reconocida esa unión. Y en muchos casos también las personas familiares de esa persona convaleciente, ¿verdad? Eh, casi que falleciendo esa persona, no aceptaban tampoco esa relación entre personas del mismo sexo, ¿verdad? Que tenía ese familiar está por fallecer, ¿verdad? Está en fase terminal y su pareja. Entonces, sucedieron muchos casos en el país en donde lamentablemente no pudieron ni siquiera despedirse básicamente en el lecho de muerte ahí en el hospital, ¿verdad? Ese es un caso muy usual que también se vivió. Otro que es usual, que me han comentado muchas parejas, tiene que ver con ese diario temor al no tener inscritos a las personas menores de edad, a los hijos e hijas, con el apellido de los dos padres o las dos madres. Eso significa que esa persona menor de edad, al estar inscrito o inscrita solo con los apellidos de una madre o un padre, si por A o por B ese padre o madre fallece, esa persona menor de edad no va a tener la posibilidad jurídica, legal, de poder quedarse bajo el cuidado de su otra madre o su otro padre. A ese punto, digamos, las situaciones de discriminación han llegado a calar en la vida de muchísimas personas en Costa Rica. Este otro caso, este tercer caso del que les voy a hacer mención, justamente es la imagen que está reflejada en esta diapositiva. Es el caso de, pues, don Roy Calderón. Don Roy Calderón estuvo conviviendo por más de 20 años con su pareja. Su pareja fallece en el 2016 y don Roy dependía de su pareja para vivir económicamente. Lamentablemente, después de ese año 2016, cuando su pareja fallece, va y presenta la solicitud para optar por la pensión de su expareja. Lamentablemente, en ese momento, el Ministerio de Trabajo rechaza la solicitud e indica que no puede ser posible otorgarle ese reconocimiento en virtud de ser una pareja del mismo sexo y no tener la posibilidad de heredar. Digo esto porque efectivamente ese ha sido un derecho históricamente reconocido entre parejas. Sin embargo, en este caso, la orientación sexual era una razón para discriminar o fue una razón para discriminar en ese momento. Y también un caso muy reciente que hemos visto tiene que ver con el fallecimiento de una pareja binacional. Cuando hablo de una pareja binacional, hablo de una pareja que está constituida por una persona costarricense y una persona extranjera. En Costa Rica, la Constitución, la ley, permite que la persona extranjera que se casa con una persona costarricense tenga derecho a la residencia en Costa Rica. Sin embargo, desde luego, como las parejas del mismo sexo no podían casarse y no tenían la aptitud legal para hacerlo en Costa Rica, sino a partir de hoy, las parejas binacionales no tenían la oportunidad de poder establecer esa residencia para la persona extranjera. Lamentablemente tenemos un caso reciente que sucedió tal cual, en donde la persona costarricense, después de haber convivido por más de 20 años también con su pareja extranjera en Costa Rica, fallece la costarricense. Y la pareja extranjera no tiene la posibilidad de vivir más en el país después de haber hecho una vida aquí ya, o sea, estar por muchísimas décadas aquí ya en Costa Rica y no tener la posibilidad, como lo tiene cualquier persona extranjera, de mantener su residencia acá en Costa Rica. Estamos hablando de esos casos de discriminación, particularmente hablo de parejas del mismo sexo, pero estamos hablando de una discriminación estructural que ha tenido la población LGBTIQ, justificada o motivada por la orientación sexual o por la identidad y la expresión de género. Perdón. También aquí hay un dato importante que me gustaría comunicarles y es que en Costa Rica, durante el censo del 2011, se detectaron 1.114 hogares homoparentales. Aquí es importante anotar que este dato de 1.114 hogares
no hace referencia realmente a un número exacto ni real, ¿verdad? ¿Por qué? Porque efectivamente a nivel de censos, en estos casos usualmente hay un subregistro. Las parejas muchas veces evitan identificarse o visibilizarse como parejas del mismo sexo. Entonces, hablamos de que hay un subregistro. Sin embargo, esta es una fotografía, una imagen, ¿verdad? Que representa no un número preciso, ¿verdad? Para poder decir cuántos hogares, cuántas familias homoparentales existen en el país. Y cuando hablo de familias homoparentales, hablo de familias constituidas por dos hombres, ¿verdad? Como pareja, o dos mujeres y su familia, su hogar. Asimismo, también hay que decir que ya después de muchos años, desde el 2011 a ahora el 2020, casi 10 años después, es muy posible que muchas barreras sociales hayan sido ya pues derribadas y por lo tanto las personas LGBTIQ hayan también iniciado a constituir mucho más hogares homoparentales. Por lo tanto, hablamos de que ese número de 1114, reitero, es una mera representación. Y sí se estima a nivel internacional que cerca del 10% de la población es población LGBTIQ. Esto que les presento es una línea del tiempo relacionada con matrimonio civil igualitario, que, reitero, es el tema que nos vamos a concentrar particularmente el día de hoy por, por el momento histórico que está viviendo el país. Y bueno, iniciamos en el 2006. En el 2006, la Sala Constitucional resuelve la primera acción de inconstitucionalidad sobre matrimonio civil igualitario. Como pueden ver aquí en pantalla, la Sala Cuarta dice cierra puertas a matrimonio entre personas homosexuales. Esta acción de inconstitucionalidad la presentó el abogado Yashin Castrillo y fue también respaldada a través de coadyuvancia por Rosemary Madden y Marco Castillo, ambos activistas también del movimiento. La Sala Constitucional, a pesar de rechazar en el 2006 esta acción, ¿verdad?, que planteaba la posibilidad de matrimonios entre personas del mismo sexo, la Sala Constitucional desde ese momento indicó la necesidad en Costa Rica de regular los vínculos. Y esa necesidad no solo desde el punto de vista legal, sino social. Estábamos hablando de parejas que ya existían en el país, que tenían décadas de vivir en este país y pues lo digo, digamos, de forma muy rasa, digamos, muy plana como tal, estas personas, estas parejas han tenido las mismas obligaciones, el mismo pago de impuestos, las mismas responsabilidades que el Estado y la sociedad le exige a todas las personas. Y en esas obligaciones, en esos deberes, en ese pago de impuestos, no ha habido ninguna, digamos, particular beneficio, ¿verdad? Por orientación sexual. Es decir, aquí hay una igualdad de deberes, de obligaciones que tienen estas personas, que tienen estas parejas y que por lo tanto, ante igualdad de deberes, debe también haber igualdad de derechos frente al Estado, ¿verdad? Ahora vamos a hablar un poquito más adelante de por qué yo hago expresa referencia a matrimonio civil y reitero la palabra civil y civil porque muchas veces tenemos dudas, tenemos a veces, digamos, algunos resquemores de si estamos hablando de cuestiones en el ámbito religioso, matrimonio religioso, y bueno, ahora lo vamos a tocar, pero reitero, estamos hablando de matrimonio civil. En el 2009, como vemos en el siguiente punto de la línea del tiempo, la Sala Constitucional rechaza otra acción de inconstitucionalidad que se presenta sobre unión de hecho. Recordemos que en Costa Rica, la ley, el Código de Familia regula dos figuras jurídicas, el matrimonio civil y la unión de hecho.
La unión de hecho fue incorporada en la ley desde 1989 en el Código de Familia. La unión de hecho o la unión libre, también como se le conoce más, digamos, más casuísticamente, es esa unión que una pareja cualquiera puede constituir si convive por al menos 3 años de forma pública, notoria, única, es decir, que no hayan varias relaciones o no haya un matrimonio y a la vez haya una unión, ¿verdad? Sino que sea una relación única. Eh, esa unión tiene protección legal en Costa Rica también. Bueno, esa solicitud también fue rechazada, como vemos aquí en esta noticia de la BBC, en esa fecha. En el 2010, perdón, aquí se mezclaron las diapositivas. Esta del 2010 representa un punto siguiente en la línea del tiempo que tiene que ver con lo que se conoció como el referéndum del odio o el referéndum que algunas personas querían establecer para que en Costa Rica se votara a favor o en contra del matrimonio o de las uniones entre personas del mismo sexo, sea de cualquier tipo, ¿verdad? Incluso aquí ni siquiera se hablaba de matrimonio civil igualitario, se hablaba de unión civil, ¿verdad? Este momento fue importante, ¿por qué? Porque, como dice la nota, Costa Rica dice no al referendo sobre uniones entre personas del mismo sexo. La sala constitucional, frente a esa intención de hacer un referéndum sobre uniones entre personas del mismo sexo, la sala constitucional resolvió que en Costa Rica, al amparo de la constitución política, al amparo de los derechos humanos, no es posible someter a votación de la población, a votación general, al referéndum, cuestiones relacionadas a derechos humanos. No podemos llevar a referéndum si le otorgamos, por ejemplo, a las personas indígenas el derecho a la salud o no. No podemos llevar a referéndum la decisión de si le reconocemos a las personas afrodescendientes, por ejemplo, el tránsito libre o no, ¿verdad? Porque hay un derecho humano respecto a esto. No podemos permitir la votación o el referéndum en situaciones relacionadas con el derecho a la privacidad o no de las mujeres, por ejemplo. Es decir, no podemos, a esto llevo a la conclusión, reitero, no podemos llevar al referéndum situaciones que tienen que ver con derechos humanos. ¿Por qué? Porque los derechos fundamentales de las personas, en este caso particular, era el derecho a la igualdad y no discriminación, que está consagrado constitucionalmente, es un derecho que no puede, reitero, someterse a votación de mayorías. Es decir, aquí los derechos humanos se reconocen indistintamente, ¿verdad? De si una mayoría o no está de acuerdo. ¿Por qué? Porque son derechos humanos que vienen consagrados desde la dignidad humana, la dignidad de todas las personas. Posteriormente a eso, en el 2013 se presenta una nueva acción de inconstitucionalidad ante la Sala por unión de hecho también, y en el 2013 se presenta una acción de inconstitucionalidad por matrimonio civil igualitario. Aquí hay una fotografía de 3 personas que tuvieron que ver con esta última acción de inconstitucionalidad. En el 2015, estas 2 chicas que están en la fotografía, Lala y Yasmín, se casan eh, a partir del notario Marco Castillo, que está a la derecha. Se casan en virtud de un error registral porque una de las chicas estaba reconocida con sexo masculino, digamos, con género masculino en el Tribunal Supremo de Elecciones y por lo tanto, cuando inscriben el matrimonio, no se genera, digamos, un rechazo por parte del registro, pero posteriormente se les acusa a nivel penal por haber contraído matrimonio. Por lo tanto, cuando inicia el proceso penal, se presenta la acción de inconstitucionalidad en donde esa norma, digamos bueno, a partir de hoy ya quedó anulada, esa norma decía que era imposible el matrimonio entre personas del mismo sexo.
Esa acción, ese caso llega a la Sala Constitucional, le reitero, en el 2015. Y en el 2017, Costa Rica presenta la opinión consultiva o la solicitud de opinión consultiva ante la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos. La vicepresidenta en ese momento, Chacón Echeverría, dirige la solicitud a la Corte Interamericana consultando sobre dos puntos elementales que vamos a mencionar a continuación. Eran dos preguntas relacionadas particularmente con lo que estamos hoy comentando, que es pues las relaciones o las uniones entre personas del mismo sexo. Una pregunta que tenía que ver con derechos patrimoniales. Y básicamente la pregunta era si el Estado de Costa Rica y en general cualquier Estado que ratifica la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es un tratado internacional, tiene ese Estado que es parte de ese tratado la obligación o el deber de reconocer derechos patrimoniales a las parejas del mismo sexo. Y la segunda pregunta tenía relación con si para los estados era necesario reconocer alguna figura jurídica que regulara esos vínculos, de forma tal que el estado pudiera reconocer esos derechos patrimoniales. Esa opinión consultiva se realiza en el 2016, si tuve ahí algún error cuando dije 2017, se realiza en el 2016, pero es en el 2017 cuando la Corte Interamericana resuelve sobre la opinión consultiva en noviembre del 2017 y es en enero del 2018 que queda debidamente notificada a Costa Rica. ¿Qué importante es la opinión consultiva? Bueno, es importante porque da un marco jurídico suficiente para entender algunas cosas que ya vamos a ver más a continuación, pero que le dan pie finalmente a la Sala Constitucional para estudiar el caso del 2013 y el caso del 2015, uno de unión de hecho y el otro de matrimonio civil igualitario, para resolverlos favorablemente en el 2018 e indicar que sí se avala en Costa Rica el matrimonio igualitario y la unión de hecho. Ya vamos a ver por qué la Sala Constitucional establece eso. Y bueno, llegamos finalmente al punto del 2020 que tiene que ver con el reconocimiento finalmente de la figura de matrimonio civil igualitario y vamos a entender por qué pasa un periodo del 2018 al 2020, es decir, 2018 desde que la Sala Constitucional emite la resolución, la sentencia, y hasta el 2020, que es cuando finalmente, bueno, a partir de hoy, ya las parejas del mismo sexo pueden contraer matrimonio y unión de hecho. Aquí entonces voy a hablar primero de la opinión consultiva. La opinión consultiva, como indicábamos, llamémoslo así, un dictamen que viene de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y aquí voy a hacer, digamos, una pequeña explicación. Costa Rica, recordamos, pues es como algunos otros países a nivel mundial, es uno de los países, digamos, que son faro en tema de derechos humanos. Costa Rica, por ejemplo, es la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ahí en San Pedro, cerca del reconocido SPUN, ahí en San Pedro, ¿verdad? Por la Fuente de la Hispanidad. Ahí está la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Convención Americana de Derechos Humanos lleva el nombre también de Pacto de San José, ¿verdad? Por nuestra capital, es decir, Costa Rica ha sido un referente mundial en tema de derechos humanos. Costa Rica también desde larga data fue el país que tuvo la primera corte internacional, que era la Corte Centroamericana de Justicia, que tuvo sede en Cartago. Es decir, Costa Rica ha tenido una enorme disciplina y un enorme respeto por el derecho internacional. Y valga decir que Costa Rica también se ha favorecido en muchas ocasiones de los mecanismos del derecho internacional, por ejemplo, en disputas que ha tenido con Nicaragua, por ejemplo, en temas fronterizos. Costa Rica siempre ha optado por el derecho internacional para resolver muchos asuntos y esta no es la excepción.
Aquí, reitero, la opinión consultiva es un mecanismo que tienen los estados para solicitarle a la Corte Interamericana opinión de cómo aplicar la Convención Americana sobre Derechos Humanos, cómo aplicar ese instrumento internacional que protege y tutela derechos de seres humanos. Muy bien, entonces como yo indicaba en el 2016, Costa Rica envía una solicitud de opinión consultiva a la Corte Interamericana. Y en el 2017 la Corte Interamericana resuelve esa opinión consultiva que se llama la OC 24/17. En esa opinión consultiva, recordemos, Costa Rica entonces consulta sobre si hay que reconocer derechos patrimoniales para parejas del mismo sexo y si hay que reconocer o no figuras jurídicas que tutelen esos vínculos. ¿Qué dijo la Corte Interamericana entonces en esa opinión consultiva? Dijo para mí 4 temas o 4 puntos que son elementales, pero el más importante de todos es el número 1 y dice que es prohibido discriminar por orientación sexual y por identidad de género. Reitero, no es posible, al amparo de la ley, al amparo del Estado, discriminar por estas razones. Tampoco es permitido discriminar por otras razones, sea por el género, sea por el credo, sea por origen étnico, sea por religión, sea por idioma, etcétera, por nacionalidad. Por ninguna de esas razones, pero tampoco por orientación sexual, tampoco por identidad de género, es posible legalmente discriminar. Una persona no tiene el derecho de discriminar en razón de esos motivos y tampoco una persona tiene la obligación o, digamos, el deber, llamémoslo así, de someterse a discriminaciones de este tipo. ¿Por qué? Porque no son causa de discriminación. Recordemos desde 1990, por ejemplo, la homosexualidad fue eliminada de las enfermedades, de la lista de enfermedades oficiales de la Organización Mundial de la Salud. La orientación sexual y la identidad de género es parte de esa dignidad de las personas. Cada quien tiene una orientación sexual, cada quien tiene una identidad de género. Podemos ser personas heterosexuales, es decir, que tenemos atracción a personas de nuestro distinto sexo, pero podemos también ser personas bisexuales, que tenemos atracción hacia las personas de ambos sexos, o homosexuales, lesbianas, que tienen atracción a una persona de su mismo sexo. La convención, el punto número 2 de conclusión de la opinión consultiva es que la Convención Americana sobre Derechos Humanos protege a todo tipo de familias que incluyen, por ejemplo, familias monoparentales, por ejemplo, donde solo hay una madre jefa de hogar, que en Costa Rica tenemos muchos casos como estos, pero también tenemos casos como que los abuelitos, ¿verdad? Forman un núcleo familiar con nietos o la abuela con la tía. Por ejemplo, en el caso de mi abuelita que tiene 95 años, ella vive con mi tía de alrededor de 65 años. Ese también es un núcleo familiar, es una familia que merece protección por parte del Estado, merece protección por parte de la ley. Pero también en este caso de estudio que tenía la Corte Interamericana, resuelve también que aquellas familias establecidas por parte de parejas del mismo sexo también merecen la misma protección. ¿Y por qué merecen la misma protección? Porque son parejas, son familias que se han conformado, eh, pues digo, históricamente, ¿verdad? Por muchísimas décadas y que siendo que las vincula el amor, las vincula una serie de valores de unión, de cooperación, de mutuo auxilio, igual que como cualquier otra pareja en este país, por lo tanto merecen esa misma protección. El tercer punto se refiere a que efectivamente la Convención Americana protege todos los derechos, y cuando digo todos los derechos, digo todos los derechos derivados de un vínculo entre personas del mismo sexo. ¿Y por qué dice que todos los derechos? Porque decir que hay unos derechos para algunas parejas y algunos derechos para otras parejas sería
discriminatorio si lo hacemos en razón o lo separamos o reducimos derechos en razón, reitero, de la orientación sexual. ¿Por qué? Porque como dijo la Corte Interamericana, la orientación sexual no es un motivo para discriminar. Y el cuarto punto, como ven ustedes, el 2, el 3 y el 4 se derivan del 1, que es el básico. O sea, esta es la regla de oro, el número 1. El cuarto dice, los estados tienen el deber de garantizar el acceso a todas las figuras jurídicas ya existentes para parejas del mismo sexo sin discriminación. Este quizá es el punto que ha generado controversia y también posiciones encontradas sobre el término de matrimonio, ¿verdad? Algunas personas dicen, bueno, podría ser alguna figura distinta como la unión civil, la unión de hecho, pero el matrimonio, el término, digamos, algunas personas pues no les ha considerado, ¿verdad? Digamos, a gusto. Sin embargo, la Corte dice que se tiene que garantizar todas las figuras jurídicas y aquí voy a tratar de explicarlo de la siguiente forma. Si el día de mañana, por ejemplo, en la Caja Costarricense del Seguro Social, llegara una pareja del mismo sexo a solicitar una pensión, a solicitar un seguro de salud y llegaran a decir que están vinculadas por una unión civil homosexual, lo primero que notaríamos es que es una pareja, ¿verdad?, del mismo sexo. Inmediatamente notaríamos cuál es su orientación sexual, ¿verdad? Y además estaríamos dándole nombres distintos a situaciones, reitero, que no tienen por qué darse. Esas situaciones, digamos, a ver si me explico, en donde lo que hacemos es señalar con nombres distintos, identificar, visibilizar incluso orientaciones sexuales de personas que eventualmente no quisieran hacerlo visible, eso es discriminatorio. Por eso es que la Corte Interamericana indica que el acceso a todas las figuras jurídicas debe ser en tutela de ese principio de igualdad y no discriminación. Y también porque, reitero, la orientación sexual, al no ser un motivo de discriminación, tampoco tendría por qué serlo para llamarle por nombres distintos. A partir de lo que dijo la Corte Interamericana, la Sala Constitucional, reitero, en el 2018, emitió su resolución sobre matrimonio igualitario, pero también su resolución sobre unión de hecho entre personas del mismo sexo. Al respecto, la Sala Constitucional concluye los siguientes puntos, que es importante también mencionarlos. Bueno, dijo, la orientación sexual no es motivo válido para discriminar, es decir, dijo lo mismo que la Corte Interamericana, y aquí también voy a hacer un paréntesis, esto no sucede en el 2018. Decir que la orientación sexual no es motivo válido para discriminar no es digamos, no es una conclusión a la que llegamos en el 2018 ni en el 2017, ni en la opinión consultiva ni en la resolución sobre matrimonio igualitario. Esta es una conclusión tomada desde hace muchos, muchos, muchos años atrás. En la Corte Interamericana desde el 2011 hay un caso, tal vez algunas personas lo recordarán, otras no, pero hay un caso de una jueza chilena que, digamos, por la discriminación, por su orientación sexual, llegaron al punto de quitarle a sus hijas, a sus 3 hijas que había tenido con su exesposo. El exesposo pidió la custodia de las menores con el único motivo de que su exmujer, esta jueza chilena, había iniciado una relación con otra mujer y las menores les fueron quitadas a su madre. Ese caso llegó a la Corte Interamericana en el 2011 y en ese año la Corte Interamericana resolvió a favor de esta jueza chilena, indicando que no era la orientación sexual un motivo para quitarle a las menores de edad. Pero digo, a esos casos hemos llegado para tener que concluir que la orientación sexual no es un motivo válido para discriminar. Lo segundo, a la segunda conclusión que llega a la Sala Constitucional es que las normas que prohibían a las parejas del mismo sexo tanto optar por la figura del matrimonio civil como optar por la unión de hecho, discriminaban sobre la base de la orientación sexual. ¿Qué significa esto? Que había normas que prohibían esas figuras jurídicas con el único motivo de la orientación sexual de las personas. Ustedes recordarán hace muchísimos años, por ejemplo, en Estados Unidos,
que era prohibido el matrimonio interracial, es decir, entre una persona pues considerada blanca y una persona afrodescendiente. Eso sucedía en Estados Unidos hace muchas décadas atrás y el motivo único sobre esta discriminación era el origen étnico de las personas. Bueno, situación similar podemos hablar en este caso, es decir, sobre un motivo que no tiene validez, la orientación sexual también se discriminaba y decíamos, bueno, dos mujeres no pueden casarse, dos hombres no pueden casarse. Pero aquí yo voy a hacer una, digamos, una disertación personal y es que las parejas del mismo sexo han vivido ya en Costa Rica por muchísimas décadas, por muchísimos años, y las parejas del mismo sexo ni se inventaron hoy, ni ayer, ni hace un año. Han estado aquí en el país por muchísimas décadas y como reitero, la discriminación ha sido tal que esas parejas nunca han tenido el derecho de reconocer sus pues, deberes y obligaciones frente a la ley. Bueno, amparado en esto que digo de la Sala Constitucional, un punto 3 que hizo la Sala fue decir, bueno, están esas dos normas, ¿verdad? Que prohíben el matrimonio y prohíben la unión de hecho, pero aparejado a esas dos normas tenemos otra serie de normas que quedan pues desfasadas, quedan fuera de lugar ahora que el matrimonio y la unión de hecho van a ser reconocidas. Entonces, ¿qué hacemos? Dijo la Sala Constitucional. Bueno, la conclusión fue, instemos a la Asamblea Legislativa a que adapte, a que modifique esas otras normas de manera tal que pues queden adecuadas, queden contextualizadas y garanticemos la seguridad jurídica a las parejas. Un ejemplo para entender esto digamos, de esas normas tiene que ver casualmente con la caja. En la Caja Costarricense del Seguro Social hay una norma que dice que la mujer adoptante es la que se le otorga el permiso, digamos, de una licencia por adopción. Pero bueno, ahora qué va a suceder cuando sean dos las mujeres que van a casarse, correcto, y que van a optar por una adopción. Entonces, efectivamente queda un vacío porque la norma dice la mujer adoptante, bueno, ¿qué va a suceder cuando sean dos? Hay que reconocer a alguna de ellas y si se les reconoce a las dos, bueno, sería discriminatorio para las parejas heterosexuales. Hay una sola licencia, ¿verdad? Que establece la ley. Pero bueno, la norma dice, reitero, mujer adoptante, entonces queda ahí un desfase, o cuando sean dos hombres los que adoptan, por ejemplo, también. Entonces esas normas, como este ejemplo que doy, son esas normas que quedan por ahí como ambiguas, ¿verdad? Que requieren interpretación y aplicación, pero que la Sala Constitucional consideró que era necesario o posible, realmente no necesario, pero sí posible y sí favorable para las parejas, que esas otras normas pudieran ser adaptadas. Y por eso es que establece el plazo de los 18 meses, para que la Asamblea, si quisiera, ¿verdad? Si tenía la intención, pudiese hacer esas otras modificaciones adicionales. Y reitero, esto lo concluye en el sentido de que las normas que prohibían matrimonio y unión de hecho eran discriminatorias y contrarias a la Constitución Política en su artículo 33, que es un artículo súper importante y yo lo voy a mencionar. Ese artículo establece el principio de igualdad y no discriminación en Costa Rica. Ese principio que dice que todos, todas somos iguales frente a la ley. Sobre ese principio fue que se basó en su resolución también y la opinión consultiva, como dice mención. ¿Qué va a suceder a partir de hoy? ¿Qué es lo que sucede a partir de hoy? Bueno, reitero, las parejas del mismo sexo van a poder optar ahora por la figura del matrimonio y por la figura de la unión de hecho. Y aquí voy a concentrarme también un par de minutos para explicar lo siguiente. Cuando hablamos de matrimonio, y en esto yo quiero que nos lo grabemos en la mente muchísimo, porque yo sé que también puede haber posiciones personales que son muy válidas, pero yo sí quiero darles este mensaje. Cuando hablamos de matrimonio, en estos casos hablamos de un matrimonio civil. En Costa Rica es cierto que tenemos el matrimonio religioso que se celebra en pues, las diferentes congregaciones religiosas, organizaciones religiosas, la iglesia, etc. Esos matrimonios religiosos se regulan bajo cánones eminentemente, reitero, religiosos, morales.
ese matrimonio religioso se mantiene incólume, se mantiene tal y como está, con las regulaciones que cada organización religiosa considere oportunas. No estamos hablando de ese matrimonio, estamos hablando del matrimonio civil. El matrimonio civil se recoge desde inicios de la década a inicios del siglo XX, con una serie de reformas liberales del Estado liberal que se generaron en Costa Rica. Esas reformas del Estado liberal, por ejemplo, conllevaron a la secularización de los cementerios, la secularización de la educación pública, pero también la creación de la figura del matrimonio civil y la creación también de la figura del divorcio. Antes de eso ni siquiera era posible el divorcio, pero digamos, esas fueron una serie de reformas del Estado liberal, reformas del Estado liberal que sucedieron hace muchas décadas atrás, que posiblemente algunos de nosotros pues no estábamos en ese momento vivos. Estamos hablando, por lo tanto, de esa figura civil que fue recogida o que fue instalada dentro de la ley. Reitero, la ley de un estado que representa a todas las personas indistintamente de su credo, indistintamente de su orientación sexual, indistintamente de su origen étnico. Por eso hablo de matrimonio civil, no hablo de matrimonio religioso, hablo de matrimonio civil. Ese matrimonio está establecido en un artículo del Código de Familia, es decir, de una ley. Es una ley que, reitero, establece las regulaciones que tiene el Estado ante sus ciudadanos y ciudadanas y las regulaciones que tienen las personas ciudadanas entre sí mismas, ¿verdad? Y que en esas regulaciones legales, no son regulaciones religiosas, sino son regulaciones legales, tiene que haber una serie de presupuestos, tiene que haber, y uno de esos presupuestos que tiene que haber es el presupuesto de igualdad y no discriminación. En un Estado democrático, en un Estado constitucional, en un Estado que reconoce los derechos humanos, es necesario que en esas relaciones legales, en esas relaciones jurídicas entre las personas, reitero, se cumplan principios constitucionales como el principio de igualdad y no discriminación. Muy bien. Una vez entendido esto, ¿qué adicionalmente al matrimonio va a suceder? Bueno, las personas que vayan a establecerse a través de un vínculo de matrimonio o de unión de hecho, van a poder tener derechos meramente legales, llamémoslo así, meramente legales, que tienen que ver, por ejemplo, con pensión alimentaria, por ejemplo, entre sí, si en dado caso, por ejemplo, hay un divorcio, podrían presentarse solicitudes de pensión alimentaria entre la expareja, digamos, o los excónyuges o las excónyuges. Podría, desde luego, esa pareja optar por la figura del divorcio, es decir, en Costa Rica hay una serie de causales que motivan el divorcio, sea por sevicia, sea por separación, ¿verdad?, de los cónyuges, sea por agresión también. Esas razones podrían establecer el divorcio también por mutuo acuerdo, es otra posibilidad. Adicionalmente a eso, ¿qué les va a tutelar a esas parejas? Reitero, estamos hablando al final de derechos meramente legales. Yo sé que esto a algunas personas podrían serle aburrido, ¿verdad? Lo legal, pero yo creo que es importante mencionarlo. ¿Por qué? Porque estamos hablando justamente de eso, estamos hablando de legalidad, no estamos hablando de cuestiones morales, de cuestiones éticas, estamos hablando de legalidad. ¿Cómo se reconocen esos derechos a esas parejas si mueren, si se divorcian, si, ¿verdad?, tienen hijos? Esas relaciones legales tienen que regularse y por lo tanto a partir de este día van a quedar establecidas en este país. Otro derecho que tienen cualquier pareja en Costa Rica, y esto quiero hacer acotación de esto, no hay más ni menos derechos, son los mismos derechos. Y ahora vamos a adelantarnos, bueno, ya me adelanté un poquito, pero vamos a concluir sobre un tema relacionado con esto. Son los mismos derechos, no hay ni uno más ni uno menos. El régimen de patrimonio familiar, y aquí para cualquier pareja, incluso aquellas que no sean del mismo sexo, desde luego, en Costa Rica se permite el régimen de patrimonio familiar, es decir, si hay un vínculo de matrimonio y también de unión de hecho, una pareja puede establecer el régimen de patrimonio familiar, es decir, por ejemplo,
constituir el hogar, la casa en ese régimen, permite que esa casa, esa habitación, ese hogar, ese lugar de habitación no sea embargado, ¿verdad? Sino que esté tutelado bajo un régimen de patrimonio familiar que lo tutele frente a embargos, por ejemplo. También es posible las capitulaciones matrimoniales. Algunas personas, algunas parejas, previo a, digamos, a generar bienes gananciales, establecen este régimen o estos, digamos, es una forma de contrato, una forma de negocio, que son las capitulaciones matrimoniales, y es establecer cómo se van a dividir los bienes gananciales de una vez antes de que nos divorciemos, por ejemplo. Entonces, bueno, a Juan le corresponde la casa de Desamparados y a María le toca la finca en Atenas, por ejemplo. ¿Verdad? Y lo mismo sucedería en un caso de parejas del mismo sexo. Y reitero también los bienes gananciales, que son aquellos bienes que una pareja ha construido en conjunto. Y reitero también en el caso de parejas del mismo sexo, esto eh, ha sido posible desde muchas décadas atrás, es decir, construir un patrimonio conjunto, y lamentablemente en muchos casos ese patrimonio conjunto lo han perdido una vez que alguna de las parejas fallece, una de las personas de esa pareja fallece, y por ejemplo los familiares optan por dejarse esos bienes y la pareja no tuvo la oportunidad de heredar ni de reconocérsele esos bienes gananciales porque esa figura del matrimonio y la unión de hecho no estaban reconocidas. ¿Qué otros derechos van a existir a partir del día de hoy? Va a existir, digamos, todo un componente de filiación. Cuando hablo de filiación, hablo de el régimen legal, digamos, de relación que hay entre un padre, una madre con un hijo o una hija, o sus padres o madres con sus hijos e hijas. Eso es lo que se llama filiación. En la filiación podemos tener algunas vías posibles a partir de hoy. La presunción que establece la ley, por ejemplo, es un beneficio. Esa presunción para cualquier pareja vinculada en matrimonio establece que de 180 días después de celebrado el matrimonio, el niño que nazca 180 días después, reitero, de esa celebración del matrimonio, es un hijo que se presume, por eso se llama presunción, se presume o se reputa como hijo habido dentro del matrimonio. E incluso aquel hijo o hija que nazca 300 días después de finalizado ese matrimonio, ¿verdad? O incluso la separación judicial, digamos, la separación de cónyuges, ese niño que haya nacido 300 días después también se reputa como niño, hijo, hija, habido o habida dentro del matrimonio. Esa presunción también va a ser establecida también para parejas del mismo sexo. El otro tema tiene que ver con la doble filiación. En Costa Rica, la doble filiación, y cuando hago referencia a doble filiación, por eso se llama doble, es los dos apellidos, el doble apellido que lleva una persona en Costa Rica como derecho a su identidad y personalidad. Los apellidos en Costa Rica se reconocen según un orden que prevé la ley, que es que el primer apellido es del hombre y el segundo apellido es de la mujer. Bueno, en el caso de parejas del mismo sexo, también va a ser posible la doble filiación. ¿Qué importancia tiene esto de la doble filiación? Bueno, como yo hice mención al puro inicio de la presentación, algunas parejas han tenido pues digamos, el perjuicio de que su hijo o hija es reconocida como hijo o hija de solo una de esas personas, hijo o hija de uno solo de los padres o hijo o hija de una sola de las madres. Y si por A o por B esa madre o padre reconocido legalmente como el único padre o madre fallece, esa persona menor de edad no tendría la posibilidad de seguir viviendo con su otro padre o madre con el cual ha convivido también por muchísimos años y a quien se le reconoce también como padre. Es decir, esos menores de edad los podemos ver en muchas familias y su relación es igual que como en la de cualquier otra familia.
El otro tema tiene que ver con el reconocimiento de hijos, ¿verdad? Incluso habidos fuera del matrimonio, que me parece que aquí también es importante porque ese reconocimiento también permite que si hay un menor que solo está establecido bajo uno de los perdón, los dos apellidos de solo un padre o madre, el otro papá o mamá pueda también reconocer ese hijo o hija y darle el apellido. Y la otra fórmula, digamos, de la afiliación es por adopción. Y cuando hablo por adopción, en Costa Rica hay adopción conjunta, es decir, una adopción establecida por un matrimonio, por una unión de hecho, y la adopción individual que la puede realizar cualquier persona de forma, reitero, individual, como dice la figura. En Costa Rica la adopción individual es permitida para personas LGBTIQ, es decir, no hay ninguna digamos, restricción en torno a esto, es decir, un hombre homosexual, una mujer lesbiana, un hombre bisexual, por ejemplo, podría adoptar una persona menor de edad. La adopción se hace en razón de la persona menor de edad y de sus derechos y de sus intereses, y sobre todo el interés superior de la persona menor de edad. No se hace en función de la persona que va a adoptar a esa persona menor. Se hace, reitero, en función de los derechos y de los intereses de la persona menor de edad. No hay razón de discriminar a una persona que quiera adoptar a alguien en razón de su orientación sexual, como dije, y tampoco lo va a haber para que la adopción conjunta, es decir, de una pareja vinculada en matrimonio o vinculada en unión de hecho, pueda adoptar de forma conjunta. Va a haber otros derechos, por ejemplo, el derecho a la residencia, como hacíamos mención también al puro inicio, casos como que una persona extranjera que tenía una relación con una persona costarricense por muchas décadas y la persona costarricense falleció, esa pareja extranjera no va a tener la oportunidad de tener residencia en Costa Rica. Bueno, a partir de ahora se abre la posibilidad de residencia. También la herencia y la pensión, como hacíamos mención, y bueno, en el caso de la caja, particularmente la pensión ya desde el 2016. Y también el permiso de trabajo a nivel, por ejemplo, de parejas extranjeras. Muchas veces había el inconveniente de que si una persona extranjera venía a trabajar en alguna empresa en Costa Rica, no podía traer a su pareja porque no estaba reconocida legalmente aquí en Costa Rica las parejas del mismo sexo. Entonces, había también un vacío ahí. Bueno, si una pareja del mismo sexo, por ejemplo, un estadounidense, dos estadounidenses, si vienen a trabajar a Costa Rica, uno de ellos, su pareja, digamos, estadounidense va a poder venir aquí y residir, digamos, de forma legal. También va a estar permitido a partir de ahora el matrimonio en los consulados, ¿verdad? Cualquier persona costarricense siempre se ha podido casar en consulados. Un hombre y una mujer se han podido casar en consulados y también a partir de ahora lo van a poder hacer dos hombres y lo van a poder hacer dos mujeres. En los lugares de trabajo, es importante también hacerlo mención, se van a reconocer también derechos en igualdad de condiciones. Por ejemplo, yo sé que en muchas de las instituciones, como en la Caja Costarricense del Seguro Social, que hay convención colectiva, hay derechos que se garantizan en la convención, por ejemplo, permisos para matrimonio, ¿verdad? Incluso matrimonio en el extranjero, permisos en caso de fallecimiento, y otras licencias adicionales que se reconocen cuando hay un vínculo, digamos, de matrimonio o de unión de hecho. Esos permisos, esos beneficios también se van a reconocer en igualdad de condiciones. También seguros, en general, seguros de salud, que ya se han reconocido en el país desde hace muchos años, pero también seguros dentro del lugar de trabajo o seguros privados. Y en general, cualquier otro beneficio laboral a parejas heterosexuales también se garantizará a parejas del mismo sexo. Esto yo me lo voy a brincar, realmente no tiene mayor importancia. Pero me parece que de toda la presentación, este es el punto medular. A partir de hoy, 26 de mayo del 2020, esta es la regla de oro. Los derechos de parejas del mismo sexo son iguales a los derechos de las parejas heterosexuales, iguales derechos de parejas heterosexuales hacia parejas del mismo sexo. Como lo quieran entender, es la misma regla. No hay forma de decir que hay un derecho más o un derecho menos. Son los mismos derechos porque, como decíamos al inicio, la orientación sexual,
no es un motivo de discriminación, no es un motivo para otorgar menos derechos, así como la orientación sexual tampoco es un motivo para otorgar menos deberes, ¿verdad? Menos pago de impuestos, como decía yo. Hay mismas obligaciones frente al Estado, hay mismas obligaciones, mismos impuestos, mismos deberes, por lo tanto, hay mismos derechos frente al Estado que se reconocen en igualdad de condiciones. Yo cierro acá con esta frase que es de, casualmente, eh, la resolución de la Corte Suprema de Estados Unidos que reconoció, si no me equivoco, en el 2015, el matrimonio entre personas del mismo sexo en los Estados Unidos. Y dice el juez Kennedy, que escribe esta sentencia, esta parte de la sentencia, dice: como demuestran los demandantes de estos casos, el matrimonio representa un amor que puede sobrevivir a la muerte. No habríamos entendido a estas parejas si decimos que faltan el respeto a la idea de matrimonio. El deseo de estas parejas no es que les condenen a vivir excluidos de una de las instituciones más antiguas de la civilización. Exigen la igualdad de derechos ante la ley y la Constitución les concede ese derecho. No hay ninguna unión más profunda que el matrimonio, que representa los más altos ideales de amor, fidelidad, devoción, sacrificio y familia. Al formar una unión en matrimonio, dos personas se convierten en algo más grandioso que lo que eran antes. La naturaleza del matrimonio es que, a través de un lazo eterno, dos personas pueden encontrar otras libertades como la de expresión, intimidad o espiritualidad. Esto es cierto para todos los ciudadanos, independientemente de su orientación sexual. Muchísimas gracias por la atención y quedo atento a las consultas que quieran realizar. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a don Luis, de verdad que excelente exposición. La idea de hoy es informarnos nuevamente, porque aunque esto ya lleva años, ¿verdad?, en nuestro país, desde el decreto ejecutivo que lleva el nombre de la exposición del día de hoy, pues realmente creo que necesitamos seguirnos informando, sensibilizarnos también, como bien lo decía también don Luis, el papel de la Caja Costarricense de Seguro Social en este tema ha sido, bueno, pionera, ¿verdad? La Caja de Seguro de Salud hace muchos años, es un derecho de las parejas del mismo sexo y creo que desde el 2017 lo que es la pensión por viudez también, el seguro de invalidez, vejez y muerte también lo ha aprobado. Entonces, bueno, son cosas que ya desde antes del día de hoy, 26 de mayo del 2020, han sido derechos establecidos y todo eso es un camino, como bien ahora don Luis nos hacía este recorrido, que creo que a todos nos ha quedado mucho más claro. Entonces, darle las gracias de verdad, comunicarle que en el chat también nos han estado agradeciendo, felicitando la exposición, también solicitando, bueno, ahí pusimos el correo de Vive Bien por si alguno nos quiere escribir, porque quieren nuevamente después solicitar una exposición por parte de don Luis, nuestro invitado hoy de honor. Y si hay dos preguntas, don Luis, que sí me gustaría por ahí tal vez como aclararlas, porque quedan como dudas, es, bueno, primero, la tengo por aquí anotada, dice que si dos hombres deciden optar por la adopción, ¿cómo hace para establecerse el orden de los apellidos de acuerdo entre parejas? Bueno, yo diría también no solo dos hombres, sino dos mujeres. No sé si ya lo indicaron, y va junto con otra pregunta también parecida, que es sobre el mismo tema, que la mencionó Luis, que es sobre la adopción, ¿verdad? ¿Existe ya el derecho de la adopción? Si fuera así, ¿cómo sería? Y también nos preguntaban sobre la fertilización in vitro, ¿verdad? Como un derecho, también que ahora es nuevo también dentro de los servicios que brinda la Caja Costarricense de Seguro Social. Entonces, tal vez explicarnos sobre esto, don Luis. Excelente pregunta. Bueno, cada una, a las dos realmente. Y muchas gracias por las preguntas. En relación con la adopción y el orden de apellidos, aquí hay que hacer una distinción. El orden de apellidos, por ejemplo, de una persona menor de edad que nació por alguna, digamos,
en derivación de alguna práctica, ¿verdad? Por ejemplo, fertilización, inseminación, etcétera, ¿verdad? Incluso alguna adopción internacional, digamos, ese orden de apellidos podría ya venir dado por parte del extranjero, por ejemplo. Si hay una afiliación que ya viene del extranjero, esa afiliación tendría que reconocerse en igualdad de condiciones. Tenemos muchos casos de estos. Es decir, por ejemplo, María y Amanda, que se casaron en España, ellas tuvieron tres niñas, por ejemplo, y vienen a Costa Rica. Esas tres niñas fueron reconocidas en España con los dos apellidos de ambas madres. Vienen a Costa Rica, digamos, son costarricenses, Amanda y María, y en el registro lo que va a suceder es que se le reconoce esa afiliación, ese orden de apellidos que viene de España. Digamos, esa es una posibilidad. La otra posibilidad es que, reitero, pues hayan nacido aquí, digamos, a través de alguna técnica en particular, y van al registro y se presentan las dos madres, digamos, en vínculo de matrimonio, y se reconoce el orden de apellidos por acuerdo común, según lo va a establecer el registro civil a partir de ahora. Digamos, esos son los casos usuales. En el caso de la adopción conjunta es un poquito distinto, porque como dijimos, estos casos es ante el registro civil, es decir, es en la vía administrativa. Los procesos de adopción tienen que darse finalmente a través de una resolución en la jurisdicción de familia por parte de un juez o una jueza de familia. Es allí donde el juez o la jueza va a tener que establecer el orden de apellidos directamente dentro de la resolución. Efectivamente, habrá, digamos, diversas alternativas que podrá optar el juez para establecer el orden de apellidos de esa persona menor de edad, y una posibilidad podría ser eventualmente el acuerdo común de las partes, ¿verdad? Es decir, aquí partimos de un hecho fundamental, es que si bien la norma dice que el primer apellido es del padre y después el segundo es de la madre, bueno, en un tema de garantía de la identidad de esa persona menor de edad, de su personalidad, que es un derecho fundamental, se va a tener que garantizar los dos apellidos de las dos personas adoptantes. En realidad, las dos personas que adoptan, ¿verdad? Y en relación con el tema de la técnica de fertilización in vitro, esto es importantísimo. La técnica de fertilización in vitro se regula a través de vía reglamentaria, a través de un decreto ejecutivo, si no me equivoco, que data del 2015, 2016, si no me equivoco en la fecha precisa. Ese reglamento establece que la técnica de fertilización in vitro en la caja y, bueno, y en general, digamos, incluso a través de un centro privado, es una técnica en casos de infertilidad, ¿verdad? Cuando haya problemas de infertilidad. Podría suceder eventualmente que una pareja, por ejemplo, de mujeres, la mujer gestante, o que quiera ser gestante, pueda tener digamos, alguna situación particular de infertilidad y por lo tanto cumplir con ese requerimiento que establece por vía reglamentaria la técnica, ¿verdad? Entonces sí sería posible siempre y cuando en ese caso la pareja pueda demostrar esa infertilidad tal cual está establecida vía reglamentaria, igual que como una pareja heterosexual. Yo agregaría también que sumado al tema de la técnica de fertilización in vitro, también está la técnica de inseminación artificial, que en la práctica privada va a ser posible también, por ejemplo, en el caso de dos mujeres que quieran ser madres, por ejemplo, y puedan optar por donante anónimo. Y por lo tanto, bueno, alguna de ellas pueda ser inseminada de forma artificial según la técnica que regula el código de familia. En el caso de la caja, la técnica de inseminación artificial, digamos, por ser un tema dentro del seguro de enfermedad y maternidad, se realiza a partir de una situación de infertilidad también. Entonces, en el ámbito privado, una pareja podría optar de forma libre por la técnica de inseminación artificial, pero en el caso de la caja tendría que optarse siempre y cuando haya una condición de infertilidad. ¿Por qué? Porque, bueno, ya entramos en el entorno de un seguro de enfermedad y maternidad, por lo tanto tendría que demostrarse esa situación de infertilidad, reitero.
Bueno, don Luis, muchísimas gracias. Creo que nos queda ahí bien claro, ¿verdad? Estas dudas de los participantes. También agregar aquí, tenemos 97 personas, han estado conectadas a lo largo de esta actividad, 100 personas. Entonces, aclarar también, llenar, antes de terminar la actividad del día de hoy, llenar por favor la sintonía de que estuvieron aquí compartiendo la actividad, de que estuvieron presentes en el webinar de hoy. Para nosotros es muy importante el programa Vive Bien, que queden todos bien registrados, matriculados. Más saludos, don Luis, más felicitaciones también. Quiero leer algo que puso una persona dentro del chat, don Roberto. Dice: qué alegría que las personas podamos desaprender y reaprender nuevas cosas. Eso hacen las personas todos los días cuando se es humilde, respetuosa y empática. Feliz 26 de mayo. Creo que este comentario resume el sentir también de parte del pueblo costarricense, porque sabemos que todavía hay mucho camino por recorrer. Seguimos todavía con situaciones de discriminación, como bien lo decía don Luis, lamentablemente a veces hasta de odio, si lo podemos decir de alguna manera. Y algo que queremos promover aquí, y que tal vez es parte también de las actividades del día de hoy, es promover precisamente el respeto, el que todos somos personas diferentes, pero somos seres humanos que compartimos un mismo país, compartimos un mismo espacio y compartimos un mismo planeta. Tenemos que respetarnos, que amarnos todos, ¿verdad? Y alcanzar también espacios de paz. Entonces yo creo que esto es muy importante, la sana convivencia, que es otra cosa que hablamos bastante en el programa, y es parte de estos temas que vemos el día de hoy. Quería decir, don Luis, con estas palabras que también usted recalcó, lo que es el acceso igualitario, lo que es la no discriminación en ninguno de los derechos, el no etiquetar, lo rescato de lo que escuchaba ahora también de la exposición de don Luis, eso es muy importante. Ya dejarnos de tantos nombres y etiquetas, ¿verdad? Yo creo que es importante decir: somos personas, somos seres humanos. Igual nos pasa cuando hablamos de discapacidad, ¿verdad? Que queremos etiquetar y etiquetar, y en realidad decir: somos personas. Eso es lo más importante. Y tal vez, don Luis, que nos dé unas palabras de cierre para el día de hoy, y que podamos quedarnos con estas palabras en esta actividad tan importante. Y muchas gracias, de verdad le agradecemos nuevamente el acompañar a la Caja Costarricense de Seguro Social y al programa Vive Bien el día de hoy. El mensaje es para entendernos como iguales. Vivimos en una sociedad, no vivimos aislados, aisladas. Justamente en este episodio de la humanidad que estamos enfrentando por el COVID, por la COVID-19, hemos comprendido que las acciones individuales suman en la colectividad, que somos un cuerpo conjunto, ¿verdad? Todas las personas en una colectividad sumamos ese cuerpo conjunto, y cada acción que realicemos, sea en favor de la igualdad, sea en favor de las personas, es una acción que se suma a ese colectivo. Yo creo que eso es fundamental, entendernos como gestores y gestoras de la igualdad en nuestro metro cuadrado. Como decía el presidente de la República ayer, si bien no todas las personas vayan a compartir esta situación particular, este punto en particular sobre el tema de matrimonio civil igualitario, lo cierto es que sobre ese punto no podemos enfocarnos sino en entender que justamente al ser una colectividad, una comunidad, debemos mantenernos en unión, ¿verdad? En un trabajo conjunto, no solo por el tema de la COVID, pero en la medida en que logremos esa unión, esa cohesión, ese respeto como sociedad, vamos a construir mejores comunidades, mejores familias. Reitero, muchísimas personas han sufrido por tantas décadas por discriminación, por muchas razones, ¿verdad? Y esta es una razón más que yo la pondría también dentro de esa, o la colocaría dentro también esos eventos históricos en reconocimiento de igualdad que ha vivido el país, y que no necesariamente
en su momento se comprendieron, ¿verdad? En ese contexto y también tuvieron oposición. Me refiero particularmente, por ejemplo, al voto femenino, ¿verdad? Incluso cuando el voto femenino se reconoció, seguramente muchas mujeres ni siquiera tuvieron la posibilidad de salir de su hogar porque no se les permitió en ese momento poder ejercer el voto femenino. Y también sucedió con personas afrodescendientes en Costa Rica a mediados del siglo XX también. Muchas de estas personas no se les había reconocido la nacionalidad costarricense por ser hijos e hijas de inmigrantes, por ejemplo. Por lo tanto, estamos hablando de esas situaciones, ¿verdad? De situaciones que nos colocan como país un paso a la vez en camino hacia la igualdad. Y este también es un momento importante para muchas familias, muchas personas, que yo aquí también quiero concluir con esto. Estas relaciones, estos derechos que son meramente legales, únicamente tienen una implicación directa para esas parejas, no tienen implicación para nadie más que para esas personas que han esperado por tantos años el reconocimiento legal de esas uniones. Y por lo tanto yo invito, reitero, a cada una de las personas que estamos por acá a ser gestores y gestoras de la igualdad, del respeto. Desde luego, pues las posiciones, las opiniones son muy válidas en cualquier democracia. Sin embargo, el respeto también es el norte que nos debe guiar como seres humanos. Al final de cuentas, vivimos y nacemos y la vida es muy corta como para vivir en una sociedad que odia, una sociedad que discrimina, una sociedad que no respete. Y por lo tanto, digo, si pensamos generar alguna huella, algún impacto en la vida de otras personas, creo que ese es el mejor impacto que podemos dar cada una de nosotros y nosotras como personas funcionarias en impactar positivamente en la vida de las personas y darles un mejor mundo a las nuevas generaciones. Muchísimas gracias a Loriana y a la Caja también por el espacio y a seguir adelante en este trabajo por ser seres humanos más respetuosos, más sensibles, más amorosos. Muchas gracias, don Luis. Bueno, nada más que decir, excelente cierre, excelentes palabras, y me quedo con esto, ¿verdad? El respeto, seguir adelante, porque nos queda mucho camino por recorrer y definitivamente esto es parte también del vivir con calidad de vida. Calidad de vida para todas las personas, porque la calidad de vida es un derecho universal. Aclararles también que don Luis, bueno, aparte de toda la experiencia que decíamos al principio que él tiene aquí en la lucha sobre la población LGTBI, también él es abogado, entonces nos ha brindado hoy su conocimiento también de experiencia, pero también académico, ¿verdad? Sobre el tema. Entonces, muchísimas gracias y que tengan una feliz mañana, una feliz tarde. Nos vemos a las 10 de la mañana.